Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente con Car. Hola Car, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Sergio? ¿Bien? Me alegro. Hoy hablaremos del lugar donde tenés que ir. Donde tenía que ir. ¿Por qué? ¿Ya fuiste? No en tiempo y forma. Explícame un poco, porque vos en ciertos momentos has venido con un mapa de la República Argentina, con unas líneas que se pueden ver y que indican un lugar. Contanos vos un poco de ese lugar. De ese lugar, después de mucho tiempo, se encontró que era el Cerro y el Lago Diamante. Que son los dibujos Que son esos hiciste dibujos vos. que me costaron muchos problemas. Y que, por decirlo así, tuve la suerte o la desgracia que haya pasado mucho antes que una película, porque era algo compulsivo que me pasaba de repente y empezaba a dibujar y esté en el lugar que esté y esté haciendo lo que esté haciendo. Espera, vos me estás diciendo que es muy parecido a la película de Encuentro Exacto. Cercano. Exacto, me pasó antes. Que comienza a hacer esa, no sabe qué, en el medio de su casa, empieza a tirar todo hasta que encuentra el lugar. ¿A vos cuándo te pasó eso? Y yo tendría 14, 15 años. Es decir, vos sos del año 56. Esto te habrá pasado aproximadamente en el año 70-71. Es decir, que fue muy posterior a la filmación Muy anterior. Muy anterior A eso, al libro, porque el libro ni estaba acá. Es más, cuando yo caminando veo el libro, lo primero que hago lo compro, porque había leído algo por arriba. Y cuando lo empiezo a leer me empiezo a reír mucho porque digo, no, para, esto me pasó a mí, pero a mí me pasó mucho antes. Y fue en esa época que casi lo lanzaron el libro un poquitito primero, que si mal no recuerdo era tapa dura de la época cuando se hacían los libros bien, de Editorial Vergara, y justamente en la parte trasera hablaban de la película. Correcto, volviendo a lo tuyo. Esas marcas que hacías en el mapa, esas rayas, que justo se combinaron también con... Son cosas que ocurrían, son cosas que no tienen razón de ser. Pero te En las ese dio momento alguien. no, era algo que aparecía en la cabeza bien alocado. ¿Y cómo llegaste vos, que tenías que ir al Lago del Diamante y al Cerro del Diamante, que es en Mendoza? Era algo que se aparecía constantemente en la cabeza, era como una fotografía que aparecía y desaparecía. Hasta que una vez, hablando con un médico que en esa época nos trataba a todos, o sea, era homeopático, y me acuerdo que mi mamá le muestra la foto y dice, pero esto es en Mendoza, este es el Lago Diamante y este es el Cerro Diamante. Es decir, que vos dibujabas pero no sabías el lugar. No sabía dónde tenía que ir. De ahí en adelante, cuando me dice eso, me acuerdo que lo principal que me hace comentar es por la vegetación que tenés, o sea, estos arbolitos los vas a encontrar solamente ahí, no hay en otro lado. Bueno, justamente el Lago Diamante y el Cerro Diamante, del Diamante en Mendoza, es un lugar turístico, pero es una reserva, es decir, que no va una gran cantidad de turistas porque no hay una ruta especialmente. No, porque el problema principal que había ahí era llegar o con jeep, imposible, o el lomo de mula, siempre y cuando no te agarre el invierno. Y yo tenía en esa época una premisa que era que tenía que ir a una fecha determinada. ¿Te acordás la fecha? Agosto. Bueno, justamente en agosto, esto viene a ser en el año 53, una expedición de militares y gendarmes fallecieron en ese lugar. Fallecieron 21 militares y 2 gendarmes. Se llamó la tragedia del Lago Diamante. Murieron por frío, inhibición, no inhibición, sino por frío murieron. Y bueno, eso fue uno de
de las tantas cosas que ocurrieron en la... Ahora, qué casualidad que te hayan dicho en agosto, o no te hayan dicho, sino que en tu mente No, está en el mes de agosto. No, aparte no solamente en mi mente, sino en ciertas cosas que ocurrieron en la casa de mis padres. ¿Cómo qué? Como escrituras que aparecieron quemadas en la pared. O sea, la pared apareció quemada con signos, y esos signos después de bastante tiempo se pudieron llegar a descifrar, y dentro de ese descifrar aparecía esa fecha. Una fecha. Una fecha. Que era... El 20. Mira, no recuerdo muy bien porque... Pero o sea, traté de que desaparecieran muchas cosas. O sea, mi memoria... ¿Era inminente tu vida ahí o tenía que ser en parte de tu vida que tenías? No. Tenía que estar en cierta fecha. El problema era que era sí, pero no. Sí, ¿Era como el ¿para final qué? de una situación, un final de algo o el principio de algo? Porque final a veces es el principio de algo. Sí, termina pero, una cosa para empezar otra. Así como estaba eso, había algo que decía, no vayas. No me preguntes por qué. Es algo que decía, no vayas. Vos igualmente a Mendoza has ido. Sí. Has pasado. Estuve incluso ahí. hace poco has estado. Estuve también ahí, pero inclusive hubo un momento en que hasta gente de Marina fue a hacer sondeos justamente en el lago Diamante. Sondeos Para ver. No se conoce mucho la profundidad, no sí. se conoce nada, dicho por esta gente que era... Sí, digo, porque me parece que falleció la persona, sí. Los aparatos se volvían locos, de repente había turbulencias raras, en definitiva, levantaron todo y se fueron. Con el tiempo, después pusieron lo que sería como una malla electrónica. ¿Malla electrónica? Sí, ¿para qué? Para evitar de que la gente entrara. Es que es un lugar que no es accesible, yo he estado ahí a muy poco. Es que la única forma de entrar, ya te digo, es a lomo de burra o en helicóptero. Sí, cualquiera puede entrar en internet y ver el lugar. Inclusive podés entrar en moto. No hay conocido gente que ha ido en moto tranquilamente, pero digamos que de día. De noche no conozco a nadie que haya ido de noche. Ojalá, si esto se ve, alguien me lo pueda decir. Bueno, los únicos habitantes son unos guardaparques, ahí adentro, en la zona. Sí, pero está muy alejado. Está muy alejado. Correcto. Vos decís que hay algo extraño que está ocurriendo en el hay cerro algo o en el lago Diamante. Que estaba al menos en esa época que podía haber ocurrido. Sabemos que en esa época tampoco eran años muy fáciles y se tapaba todo. ¿Vos pensás para qué te citan en ese lugar? No tengo la más mínima idea. Convengamos en algo, en un principio yo sacaba lo positivo de todo, porque normalmente te lo preguntan, ¿sentís dolor? ¿Tenés esto? ¿Tenés lo otro? Y yo decía, no siento nada, no tengo dolor, que esto, que lo otro. Ah, bueno, qué bueno que fueron. No. Con el tiempo te das cuenta que no todo lo que es bueno y no todo lo que es malo es malo. Pero acá hay algo muy sencillo, me jorobaron en muchas cosas, me dañaron en muchas cosas, cosas que posiblemente está pasando un montón de gente. Y la están por ahí juzgando como locos. O sea, como dice el poema, de locos y tontos todos tenemos un poco, ¿no? Sí, no sabemos dónde está el límite entre la locura y la locura. Hay cosas que vos decís ¿para qué? ¿O por qué? ¿Para qué me lo dan? ¿O para qué me hacen ver tal cosa? ¿O para qué tengo la oportunidad de ver? Yo lo único que sé es que normalmente las personas, entre comillas normales, que pasan por estos problemas. Son situaciones. Son problemas, no son situaciones. No. A la larga empiezan como a tener una apertura de ciertas modificaciones en el cerebro y que te permiten ver cosas.
O sea, no son esas personas que te están diciendo todo el tiempo lo que te va a pasar. Eso déjalo para las lindas películas de Hollywood. No, O sea, sí, yo soy testigo de que a vos te ha ocurrido ciertas cosas que, bueno, nos hemos quedado perplejos, pero como te conocemos ya sabemos, así que bueno. Pero para ahí tenés, no es que yo te lo digo o me siento y digo, mira, te va a pasar, de repente estamos lo más bien, No, te por miré. favor, en el primer momento te pediría el número de la lotería, así listo, ya está. Listo. Yo no estaría ya trabajando, por lo menos no estaríamos trabajando, si fuera así no estaríamos trabajando. Pero eso es algo que no se domina, es algo que aparece. Sí, y eso es hablar de de otras cosas. Eso ya sería separarnos un poquito del lugar donde tengo que ir. El lugar donde tenía que ir era un lugar que era inhóspito, jorobado. Yo he ido, he estado, te he mostrado las fotos, hemos visto cosas raras también. Es más, el mismo médico me dice, ojo porque te agarran los vientos blancos y no volvés. Tenés que ir con un vaquiano. Sí. Y el vaquiano no va a ir, porque en agosto no se mueve nadie. No, es que puede haber una temperatura muy agradable y de repente puede aparecer una tormenta. Sí. Eso es lo que ellos llaman el viento blanco. Correcto. Bueno, Carlos. Bueno, amigos, como digo siempre, lo dejo que ustedes lo piensen. Gracias.